Pero arranquemos con la parlamentaria de Perú Libre, María Agüero, quizá conocida por ustedes y por toda la ciudadanía por ser una de las más férreas defensoras de Vladimir Cerrón, Lore. Así la conocemos a María Agüero, congresista que representa a la región Arequipa, congresista que fue descubierta en un esquema de pagos de al menos 4 de sus trabajadores. Una de ellas ayer daba un testimonio bien amplio en Punto Final sobre cómo se pedía esto a lo que llamaba un diezmo esta trabajadora. Y atención con la figura de una tercera persona para recolectar. Estamos viendo un patrón muy similar al de los otros casos de congresistas mochasueldos que quizá a través de un hombre de confianza, un personal muy cercano a ellas, en este caso hablamos de su asistente César de la Cruz, alguien que tenía un sueldo de 10.000 soles, con 28 años, Lore, en el Parlamento. Ojo con estos montos, mira un poco allí cómo funciona la entraña del Congreso. Bueno, esta persona, a través de 2 cuentas bancarias, recibía los aportes, recibía este tipo de transferencias de al menos 4 trabajadores. El periodo de tiempo, el reportaje incluye algunas transferencias del año 2022, algunas del año 2023, todas a la cuenta de César de la Cruz, el brazo derecho de la congresista María Agüero. Vamos a ver un primer momento, Lore, de la nota de Punto Final. Nuestro compañero Christopher Acosta, jefe de la unidad de investigación, también recogió el propio testimonio de la congresista, pero vamos a primero ver el relato de cómo una de las ex trabajadoras que decide declarar, que decide explicar cómo funcionaba esto del recorte de salarios, cuenta cómo se lo pedían, y también vamos a ver el rastro ahí de otros trabajadores depositando dinero a la cuenta del hombre cercano de la congresista, de un asesor del Congreso. Vamos a ver esta primera parte del reportaje, después te cuento qué dijo la congresista, que se quedó medio que sin palabras. Aquella vez llamó a uno de sus asistentes, que es César. César es su mano derecha. Él es el que de una u otra manera recoge, ¿no?, todos los meses los sueldos de todos los trabajadores de su despacho. También los bonos tenías que darlos, también el 10%. O sea, estamos hablando del 10% del sueldo y 10% del bono. Me dice que el Partido Perú Libre tiene muchos gastos, que son perseguidos por la justicia y que hay que pagar abogados, que hay que pagar local, que hay que pagar logística para los viajes de fines de semana. Y porque tú sabes, hija, me decía, tú sabes, el carro no se mueve solo, se tiene que poner gasolina. De la Cruz tiene 2 cuentas y a ellas han ido a parar miles de soles provenientes de los salarios de sus compañeros de trabajo. En mayo de 2023, Natalie Hernández percibió líquido del Congreso la suma de 7.100 soles por concepto de honorarios, y al día siguiente del depósito transfirió a través de 2 envíos 700 soles a César de la Cruz, un 10% casi perfecto. En junio de 2022, este trabajador percibió del Congreso por 2 conceptos la suma de 8.911 soles, y ese mismo mes lo que le transfirió a De la Cruz fueron 891 soles. Siendo asesora, también transfirió dinero de su cuenta de haberes a favor del chofer de la congresista. 1.422 soles en noviembre de 2022 y otros 1.122 en diciembre del mismo año. Bueno, ahí vimos la sustancia, digamos, el centro de este reportaje, la transferencia de fondos que son los salarios de los trabajadores de esta congresista a una cuenta recaudadora que está al nombre de su asesor. El asesor ya no trabaja con la congresista, consultado en el reportaje, decía: son préstamos personales que me están devolviendo. Pero me parece que el esquema ya es muy conocido por la ciudadanía de cómo los congresistas peruanos tienen esta mala práctica de mochar, de picar un porcentaje del salario de los trabajadores que ellos pusieron
en su despacho y hacer con esto bolsas, hacer con esto colectas. Finalmente, nadie tiene idea qué se hace con ese dinero, Lore, porque la congresista María Agüero le decía a sus trabajadores, la camioneta no anda sola, el partido político tiene que pagar alquiler de local, hay abogados que tienen que pagar Perú Libre, pero ojo que el Estado peruano a Perú Libre le deposita cada 6 meses millones de soles porque el Estado peruano financia a los partidos políticos. Entonces, ya Perú Libre ha recibido más de 10 millones de soles desde que metió a 37 congresistas al Congreso en el año 2021. Por ese número de congresistas, al ser la primera minoría en su momento, recibe financiamiento del Estado. Entonces, la justificación que da la parlamentaria, gasolina para la camioneta, abogados de Perú Libre, local de Perú Libre, eso se paga con el dinero que el Estado ya le deposita a las cuentas de este partido político. Entonces, a todas luces, un caso, Lore, más de recorte de salarios, un caso más de beneficios para congresistas a costa de sus trabajadores. Y estamos hablando además de la congresista María Agüero. Tú bien recordabas, la más acérrima, probablemente defensora de Vladimir Cerrón. Junto a Kelly por la Latino deben ser las dos mayores porristas que tiene Vladimir Cerrón, el prófugo de la justicia peruana. Por otro lado, a la señora la conocimos por primera vez cuando tuvo esta declaración polémica respecto a que el sueldo del congresista era muy poco, no alcanzaba y que prácticamente no alcanzaba para nada. Entonces nos pusimos a investigar más sobre la señora María Agüero y en su momento descubrimos que en verdad el sueldo de congresista, lógico que le parecía poco, porque para ella era un ripio, porque ella es una potentada empresaria. Ella no tiene además propiedades solamente en Perú, no. Ella tiene propiedades y empresas en los United States of America. O sea, ella, eso sí, socialista para el discurso, imperialista y capitalista para los business. Ahí sí, todo el discurso pro-China. ¿Por qué no hace sus empresas en Venezuela y en Cuba? Porque le encanta el señor Nicolás Maduro. Dice que la elección ha sido maravillosa también, por cierto. ¿Por qué no abre sus empresas en Venezuela? ¿Por qué no hace negocios en Venezuela? No, ahí sí va a Estados Unidos. Ahí sí va donde los yanquis imperialistas para hacer sus business. Siempre ha sido inconsistente, incoherente, pero parece que la denuncia de Punto Final ha tocado carne en las fibras más sensibles, porque la cantidad de todo el aparato de Perú Libre, cómo se ha volcado a criticar y a difamar a Christopher Acosta, a hablar y desmentir y defender la honorabilidad de la señora Agüero, demuestra que alguna fibra bien sensible hemos tocado. La verdad, Lore, es que este es un patrón que incluso no distingue banderas políticas. El caso de Perú Libre es muy parecido al caso que hemos visto en Alianza para el Progreso, incluso, o el caso del congresista Arriola Tueros, que ahora integra la bancada Podemos, pero en su momento ingresó al Congreso por Acción Popular. Y Edgar Tello también era de también Perú Libre, tienes en el caso de Edgar Tello, que entró como Perú Libre y terminó en la bancada magisterial. Exacto. Aquí la lógica es la siguiente. Entra el congresista, llega, pasa de ganar lo que ganaba en su vida diaria como persona natural, como ciudadano del Perú. Llega al Congreso, 15.600 soles al mes. Ese es tu salario. ¿Qué más lo ven como salario los congresistas? Los puestos de confianza que designas en tu oficina, por encima de 7 puestos laborales para tu despacho, el asesor 1, el asesor 2, el técnico 1, el técnico 2. Esos puestos, Lore, que tienen sueldos, y cito a los del caso de María Agüero, por encima de los 7.000 soles ganaba Richard Medina, Natalia Hernández, 2 trabajadores de María Agüero, que depositaban aproximadamente 700 soles, 800 soles mensualmente. Estamos hablando de cálculos que los congresistas, o de requisitos, o de situaciones que puede ser una exigencia del propio congresista que dice: yo te di el trabajo, por mí ganas esos 7.000 soles, lo que te corresponde es darme un porcentaje a cambio. Y ahí uno se pregunta, entonces, estas personas que tienen estos trabajos, ¿los tendrían si postularan a una convocatoria regular, a una convocatoria formal, si el proceso de contratación no fuera tan a solicitud y a título personal del congresista, sino del Parlamento Nacional?
Porque nuevamente, y siempre vamos a lo mismo, la Oficina de Recursos Humanos en el Parlamento, ¿existe? ¿Trabajan? ¿O solamente son una oficina que emite pagos y emite cheques? Porque ellos nunca se enteran, nunca saben, salen nuevas denuncias, nuevas evidencias, Fiscalía abre investigaciones y desde Recursos Humanos no hay un comunicado de vamos a cambiar, vamos a mejorar procesos, vamos a evitar que esas cosas sucedan, vamos a generar canales seguros de denuncia para que los trabajadores que estén siendo víctimas de estas prácticas puedan denunciar y no sean despedidos. No hay la Nada. voluntad, Lore. A nadie le Desde el importa. Parlamento no hay la voluntad de corregir esta mala práctica ¿Por qué? en el Congreso. ¿Por qué? Porque hay un beneficio económico detrás, porque hay dinero fluyendo, Lore, porque los congresistas llegan y muchas veces te dicen, oye, yo invertí 100.000 soles para llegar al cargo de congresista. Tengo que recuperar eso. No necesariamente lo voy a recuperar cobrando comisiones en posibles negociados de obras en mi región, que también lo haré a través de un recorte, así tengo un ingreso de 3.000, 4.000 soles fijo de todo lo que corto en mi oficina. Esa es una lógica de la plata nada más, Lore, del beneficio dinerario, del beneficio que tiene que ver con lo económico para cada parlamentario, cuestionado por este sistema al que le hemos llamado mochar sueldos, ¿no? Y por eso la pregunta de hoy tiene que ver con aquellos que de repente todavía no conocemos y probablemente existan, porque cada vez todo el mundo dice esto es normal, esto sucede en todos lados, son muchos, muchos. ¿Cuántos? ¿Creen que ustedes que nos están viendo, creen que hay más congresistas que le están mochando el sueldo a sus trabajadores? Escaneen el código QR, participen, voten en nuestra encuesta, porque cada vez que hemos sacado estas denuncias, los denunciados se victimizan, lloriquean, dicen que no, pero desde la Fiscalía, cuando inician las investigaciones, empiezan a encontrar elementos serios de convicción que han complicado a varios y que los podrían llevar a la cárcel. Sí, Lore, aquí otra característica de los casos de congresistas recortando salarios es lo difícil que es llegar a una sanción política en el Congreso. ¿Por qué? Incluso te diría lo difícil que es llegar a una sanción fiscal, a una sanción a que el proceso avance en la Fiscalía y en el Poder Judicial. Por el delito que puedan haber cometido los congresistas, porque son precisamente relaciones de poder, relaciones de subordinados. Es muy difícil que el trabajador vaya a dar la cara a la Comisión de Ética del Congreso y diga, sí, mi jefe, aquel congresista que tiene poder y que me ha contratado, está cometiendo un delito conmigo, me está pidiendo un 10%. Los trabajadores no están dispuestos a esto, Lore, porque en muchos casos los trabajadores quieren cuidar su puesto. Y es normal, porque además esta figura perversa de la confianza hace que todas estas prácticas estén permitidas. Porque si yo, trabajador de un congresista, me mochan el sueldo, voy y lo denuncio, entonces... Al día siguiente perdiste la chamba. Porque ese congresista ya no va a confiar en mí, porque soy desleal por haber denunciado una práctica ilícita. Entonces, es una figura perversa, porque no es una figura de confianza, de yo traigo a aquel con al mejor o al que claro. conozco, al que me ha acompañado en la campaña, que tiene ideológicamente afinidad a mí. Entonces, también eso es importante para el trabajo parlamentario, de la medida que los proyectos de ley van normalmente en una línea. Pero acá no es una política de personal de confianza, es una política que acaba siendo para ahorcar a ese trabajador y secuestrar su libertad. Es correcto, Lore, y reitero, Perú Libre ha recibido más de 10 millones de soles desde que inició el periodo 2021-2026. Ha recibido dinero del Estado porque es un partido que tiene gastos, se entiende que es una institución que tiene gastos, y el Estado peruano le entrega ese dinero al partido político Perú Libre. Entonces, la justificación que la congresista le daba a sus trabajadores es un cuentazo.